Hola, muy buenas tardes, muy buenos días a todas las personas que se conectan en este momento. Voy a presentarles en el día de hoy un tema maravilloso y tenemos aquí a Domingo de Live con María José, donde vamos a trabajar con esta invitada maravillosa y hoy vamos a trabajar el manejo del dinero en el TDAH. Ahí tenemos como invitada a Laura Corredera, que es una neuróloga maravillosa a la cual le tengo muchísimo cariño y la tenemos desde hace tiempo que no estaba aquí con nosotros, pero la retomamos, la traemos para acá, para acá, para acá, para traer este tema tan interesante en donde muchísima gente de la comunidad del TDAH tiene mucha necesidad de hablar de este tema que nos importa. ¿Por qué? Porque hay una congruencia allí rara en que qué pasa con el dinero. ¿Cómo podemos hacer para que estas personas sepan por qué les cuesta tanto manejar el dinero? Y aquí voy a colocar el tema del día de hoy. Evelina, que está aquí conectada. ¿De dónde te conectas? Voy a colocar aquí el manejo del dinero en el TDAH. Manejo del dinero en el TDAH. Ok, en el TDAH. Ok, vamos a fijar este comentario. Ok, y como les dije, bueno, aquí tenemos a Laura Corredera, una mujer de muchísima experiencia en el plano del TDAH, y vamos a ver cuántas veces hemos llegado al fin de mes sin saber cómo se fue todo ese dinero. Nos preguntaron las personas del TDAH también de cuántas veces nos olvidamos en pagar algunas cosas. ¿Cómo te identificas tú en este plano de revisar tu cartera, tu bolso y darte cuenta que te falta dinero? ¿Cómo aquellas personas con TDAH dicen, bueno, no sé, se me fue el dinero, cómo no sé ahorrar, cómo me cuesta tanto pagar algunas cosas, cómo se torna esta situación tan difícil para mí en la vida? Y solamente tenemos que darnos cuenta cuáles son las estructuras, porque a veces decimos es que no estamos preparadas para ahorrar. ¿Será que hay algo en el componente del TDAH que no nos permite? Y bueno, tenemos aquí a la maravillosa Laura Corredera, la cual voy a saludar. Y tenemos aquí a otra personita, Tornight, de donde te conectas, Paula49. Y bueno, yo sin más ni más voy a darle la bienvenida a Laura Corredera, Minorca, que también está aquí conectada. Cuénteme por ahí, écheme el chisme de dónde se conectan. Y yo voy a dejar de compartir este enlace y me voy a ir a buscar a Laura, ¿ok? Vamos a ver aquí, vamos a buscar a Laura Corredera. Ok, vamos a ver aquí. Ok, vamos a darle la apertura. Ok, vamos a ver qué pasa aquí con el enlace que no me permite buscarla. Ok, Laura, si me puedes mandar la invitación sería buenísimo porque no consigo cómo interactuar contigo. Ok, bueno, mientras tanto vamos aquí a esperar a Laura. Tenemos a Dani Mendoza, ¿de dónde te conectas? Ok, aquí ya Laura me mandó la invitación y que ya la van a conocer. Bueno, ya la hemos tenido en otras oportunidades, pero yo me identifico mucho con ella porque es una mujer de categoría, una mujer extraordinaria y brillante. Hola Laura, ¿qué tal? ¿Cómo ¿Cómo estás? les va? Bueno, yo muy encantada. Teníamos un tiempo allí estáticas, pero ya nos retomamos aquí a conseguirnos Sí, nuevamente. Bueno, yo súper, bueno, contentísima por tenerte aquí y porque, bueno, esta es una mujer que sabe el manejo del TDAH y sobre todo sabe el manejo del dinero en el TDAH, algo tan complicado para esta población, sí. porque se causa una angustia y el hiperfoco en este aspecto del dinero, porque se va el dinero. Y bueno, a veces decimos que puede ser falta de voluntad de ellos y hay estructuras que no permiten, pues, la falta de atención, la falta de concentración y la ansiedad, el estrés y la angustia de esta población. Laura, ¿qué le puedes decir a esta población? ¿Quién es Laura Corredera? Bueno, yo soy neuróloga, me dedico a... Siempre digo neuróloga infantil, pero en realidad ahora yo soy neuróloga, me dedico a neurodivergencia porque me parece que es lo que hago. Y, y esto de que sucede con el manejo del dinero, un poco sucede con todas las cuestiones que tienen que ver con la vida de las personas adultas con neurodivergencia. Lamentablemente hay muchos no diagnosticados, muchas personas adultas con TDA, con autismo, con dislexia, que no están diagnosticados. Entonces, estas cuestiones de la voluntad en ciertas conductas, estas cuestiones de la programación, estas cuestiones de la crítica externa, porque es tan difícil entender cómo adultos que aparentemente son
ejecutivamente funcionales tienen estos déficits que repercuten en cómo se muestran, en el nivel de respaldo que pueden tener, en la responsabilidad y en la seriedad de sus tareas, no pueden ser controlables. Y la realidad es que es muy importante que las personas adultas con divergencia conozcan su perfil, porque esto les va a ayudar a anticiparse a situaciones que les pueden traer problemas muy graves, ¿no? Hoy en día, con el acceso a la compra online, con el uso de tarjetas y con los préstamos, incluso con el juego online, la situación de los adultos con divergencia y la economía es realmente alarmante. Ahora, yo quisiera preguntarte, ¿qué ocurre exactamente en el cerebro de una persona con TDAH para este tema de administrar el dinero sea tan desafiante? ¿Qué ocurre en ese cerebro? Bueno, en el cerebro de las personas divergentes, en realidad el manejo del dinero tiene algunas cuestiones que son realmente muy difíciles de manejar. Uno es la intangibilidad. Hoy en día el manejo es digital, el dinero es digital. O sea, cuando el dinero es algo formal, tangente, que se ve, contante y sonante, la realidad de la fuga de dinero es visual. Cuando la fuga de dinero es real, material, formal, visual, la persona tiene antes el alarma de la falta de dinero. Por eso, por ejemplo, una persona divergente, si tiene un billete grande, es más difícil que lo gaste que si tiene muchos billetes pequeños. Porque no es una Mm, cuestión de inteligencia, sino una cuestión de esta inocencia en el manejo del dinero. Pero como el dinero es digital y el dinero está en una cuenta y el dinero incluso a veces es virtual, genera esta sensación que para las personas divergentes es tan tentadora que es procrastinar. Entonces yo puedo gastar hoy, pero no tengo que pagar hoy. Y la frase está, bueno, Dios dirá cómo se paga, esto es un problema del futuro, pero el futuro es mañana. Por exacto. eso es tan delicado el uso de billeteras digitales y tarjetas de créditos en las personas con divergencia, porque al problema de la tangibilidad del dinero se suma la dificultades en la organización, porque hay que entender que el TDA no es un problema atencional, sino que es un problema ejecutivo. O sea, limitar al problema de la atención a una cuestión simplemente atencional, y ligar todos los problemas del dinero, las cuestiones de impulsividad, es una simplificación. Las personas con TDA tienen serias dificultades en organizarse ejecutivamente para poder decir, bueno, voy a programar mis gastos, cuánto puedo gastar. Y la otra cosa es este problema de la planificación, ¿no? Y de vuelta hablamos de funciones ejecutivas. Pedirle a una persona, yo veo muchísima gente que hace finanzas, pues TDA Ujú. adulta, entonces veo muchísimas personas que hacen finanzas en internet y ya dicen, casi siempre son mujeres, tenés que registrar tus gastos. Sí, una persona con TDA va a empezar el registro de gastos 1000 veces y no lo va a culminar nunca. No lo O va a sea, porque culminar. la metodicidad de registrar cada gasto no lo va a poder cumplir. Entonces va a decir, bueno, voy al mercado, compro 2 paquetes de harina y después voy a anotar, porque la persona divergente tiene esto que le genera ansiedad de ejecutar, el culminar. Entonces tiende a decir, ahora lo voy a hacer, ya lo voy a hacer y no hacerlo. O sea, Sí, va a la procrastinar, tendencia de la cabeza exactamente. es pasarlo un poquito después. Entonces, el no poder ver formalmente la fuga de dinero, el no poder organizar y tener dificultades en la planificación, sumados a esta tremenda disforia al rechazo que hace que constantemente estén boicoteando su propio éxito, hace muy difícil el manejo de dinero. Sí, hay una cosa que has hablado que es muy cierto, que es las ejecuciones, la parte cognitiva, en donde esta parte de planificarse, organizarse, es difícil, ¿ok? Y la función ejecutiva del cerebro, esta capacidad de planificar un presupuesto es complicado. En ese aspecto, por ejemplo, en la parte del cerebro, ¿cómo podríamos nosotros capacitar a esta persona para que pueda lograr tener un plano de ejecución? Tendría que tener otra persona que la administre, otra persona que le dirija este estándar, porque por ejemplo, yo puedo tener una persona que supervise los gastos y decirle a él, bueno, tú tienes tanto dinero para hacer tal cosa, pero hay una impulsividad y una ansiedad en el TDAH también importante, porque yo puedo ir a un supermercado y tener planificado que voy a comprar tales y tales cosas, pero él de repente ve que hay esto, pero esto también me llama la atención y salgo del presupuesto. ¿De qué manera nosotros podíamos hacer que esta capacidad de planificar un presupuesto sea un poquito más estándar en él? Establecerle una rigidez en cuanto, mira, estos son los parámetros que tú tienes y no puedes salirte de esta linealidad.
¿De qué manera nos puedes decir tú a nivel de neurología de establecerle que hay un parámetro para poner un límite en el presupuesto? La realidad es que la persona adulto funcional, la TDA, casi siempre tiene un componente oposicionista, entonces si no colabora y no es flexible en planificar su estrategia económica, la realidad es que va siempre a tender a transgredirla, ¿no? Los monitores externos son siempre muy útiles. Entonces, por ejemplo, es una cosa muy sencilla, pero manejar billeteras separadas, billeteras de su propia cartera, ¿no? Por ejemplo, decir, no sé, yo tengo una billetera con de una empresa y en esa los ingresos van a ser para gastos de la casa. Tengo otra billetera y en esa billetera, ejemplo, yo cobro mi sueldo. Entonces digo, bueno, yo tengo un 30% para gastos, que ahí, bueno, ahí entraríamos en otro detalle, que es la clasificación de los gastos y la tendencia que tenemos a justificar todo, ¿no? Pero el 30% de mis ingresos van a ir a esta billetera y en esa billetera yo voy a usarla para los gastos diarios de la casa. Entonces tengo que entender que cuando yo hago todos esos recursos no puedo sacar de otro lado, sino que son mi límite para gastos comida. Tener otra billetera y decir, en este el 30% de mis ingresos van a ir para pagos de gastos fijos. Quizá las personas tengan dificultades en armar una planificación de lo que tienen de gastos, pero este manejo mensual puede darles la realidad de lo que yo tengo de gastos reales en mi vida, que también tiene que ver con el pensamiento mágico que tienen muchas personas divergentes que creen que gastan más o menos. Entonces, manejar billeteras distintas o tener monitores externos. Ejemplo, profesionales que trabajan con administrativos o secretarias. Pedirle que estas personas manejen, por ejemplo, una caja de ingresos y que de ninguna manera les permitan acceder a la caja de ingresos, salvo que ellos lo soliciten hasta fin de mes. Acá nos apoyamos un poquito en la disforia del rechazo. En general, las personas divergentes somos un poco em, temerosas de la mirada del otro. Entonces, tener que pedir dinero para un gasto que creemos superfluo y sabemos superfluo, pero nos lo justificamos, es más difícil de hacer si yo tengo que pedirle a alguien mi dinero que si yo puedo acceder rápidamente a usarlo. Entonces, por ejemplo, Exactamente. profesionales independientes tienen una persona de mucha confianza que simplemente con un control y un registro se encarga de guardar el dinero hasta fin de mes para accederlo, porque el profesional independiente que cobra cuentagotas es más fácil todavía que lo gaste. Entonces, que tenga esta reserva y tenga que solicitarlo en caso de emergencia, asegura que a principio de mes tenga el dinero para los pagos. La otra cosa es tratar de tener pagos automáticos, porque en la medida del tiempo y el posicionamiento del tiempo también es un gran desafío. Entonces, saber que los gastos en los que no puedo fallar, seguros, seguros de autos, seguros profesionales, cuentas que tienen recargo por pago demorado, que se debiten automáticamente, por ejemplo, de tarjetas de crédito. Eso hace que mi límite de tarjeta de crédito real sea menor, entonces me permite hacer menos gastos innecesarios, que la tarjeta se debite en cuanto yo cobro un gasto fijo, un ingreso fijo, entonces me aseguro su pago y que los gastos que sean debitables estén en una tarjeta que asegure el pago. Hay un Sí. montón de estrategias, pero me parece que lo primero que hay que abordar es la realidad de quién soy y de por qué necesito este monitoreo, que no es porque yo sea incapaz o irresponsable, sino porque en mi cabeza divergente todas estas cuestiones burocráticas realmente son tan poco movilizantes y generan tan poquita dopamina que no activan mi cerebro para actuar, ¿no? Exacto. Y fíjate que lo que tú estás diciendo es una manera también de planificar, pues cuando de una forma ya estás regulando algo, pues están cobros automáticos que de una u otra manera ya están sacando el dinero y están siendo usados para algo en específico, el teléfono, la luz, estos servicios que son interesantes para él. Pero hay una cosa importante, ¿no? Por ejemplo, tenemos un adulto que vamos a decirlo que es funcional, que es autónomo y tiene estos pagos y tiene una reserva de dinero. Y existe lo que llamamos la impulsividad del TDAH. Y hay esas compras impulsivas. Hay momentos en que el cerebro utiliza la impulsividad. Y está en un lugar y hay una impulsividad. ¿Qué me puedes hablar desde el punto neurológico cuando sucede que ese cerebro compra por impulsividad? Bueno, la realidad es que las redes y todo el sistema de marketing actual vive del Sí, 30% de neurodivergencia adulta, ¿no? Porque
La compra impulsiva, en el momento de la compra, no se ve impulsiva. En general, las personas divergentes tienen muchísimo hiperfoco, tanto sean autistas como personas con TDA. Entonces, este interés y esto que yo estoy viendo, que creo que necesito ahora, lo necesito porque es parte de esto que ocupa el 90% de mi vida ahora, y si no lo tengo, no puedo. Aparte, esto de que nos cuesta llegar al éxito total porque como que es inaccesible y siempre hay un justificativo externo que no tiene que ver con mi planificación y mi incapacidad de cerrar ciclos, sino con que hay un objeto externo que está limitando mi éxito y es justo eso que yo tengo que comprar, eso que yo necesito, es mi look. Entonces si yo mejoro mi look y me obsesiono con los tapados y estoy en pleno invierno en Argentina y compro 16 tapados en un día, se ve plenamente justificado porque mi cabeza va a encontrar las explicaciones para decirme por qué yo necesito hacer esa compra. La impulsividad hace que la compra sea posible, pero mi falta de programación la ejecuta. Tener las tarjetas guardadas en memoria en el celular para una persona divergente es como tener una pistola cargada. O sea, no cargar las tarjetas en el celular de ninguna manera y no tener las tarjetas de crédito de manera accesible. Que estén en un lugar remoto, en un cajón, que tenga una llave, es espectacular, porque eso hace que yo tenga que levantarme, ir hasta el cajón, buscar la llave y abrir para sacar la tarjeta. O sea que dificulta mi compra impulsiva muchísimo más, pero muchísimo más. La otra cosa es guardar el dinero que yo tengo extra en billeteras o en fondos de inversión que tengan una demora mínima de 24 horas de ejecución de obtener el dinero, porque eso me permite responder ante una emergencia, pero evitar gastos impulsivos. En general se dice, persona neurodivergente adulta que va a hacer una compra que no tiene que ver con alimentos o medicación, o sea que no son cosas de emergencia, siempre tiene que esperar 24 horas para comprarlo. Por ejemplo, los días de hot sale, dejar el celular de lado. Nada de lo que está en el hot sale es probable que lo necesites. Dejar Exactamente. ese día, no navegues en redes, por el amor de Dios. Y antes de comprarlo, ponerlo en el carrito y dejarlo una hora, a ver si de verdad lo necesitas. Pero de vuelta, esto es todo el secreto de saber quién soy. Si yo sé quién soy, sé, estoy comprando porque cada vez que yo aprieto comprar, libero un pulso de dopamina, que a mi cerebro le Exactamente. encanta. Es como la persona divergente que tiene obesidad y come. O sea, no estás buscando comer, no es hambre, es el pulso de dopamina. Y creo firmemente que la persona adulta que es inteligente y autónoma y conoce quién es, tiene mejores herramientas propias, porque cada persona tiene que aprender cómo regularse y dejarse ayudar por personas especializadas, porque somos súper rebeldes, siempre nos parece que nosotros ya sabemos y que podemos, y después llegamos a fin de mes y están todas las cuentas en rojo. Entonces, tener monitores externos, separar en billeteras y cada dinero extra que tenemos, ahora las billeteras tienen mucho esto de poner en inversión. Ujú. Engañar a nuestro propio cerebro, aunque sepamos que es así, no dejarlo a la vista para que cuando yo entre a la billetera vea el total del dinero, que esté en otra área de la aplicación, que yo tenga que entrar a verlo, porque eso me ayuda. Sí, y fíjate qué interesante lo que estás diciendo, porque es una manera de nosotros darnos cuenta de que una de las cosas que depende o que está en bajo tono en el TDAH es la dopamina. Y la dopamina, entonces, darte cuenta de que el ir, ir constantemente o pasar en una tienda, que es la que te excita a aumentar la dopamina, porque hay tiendas que a uno le excita ir a comprar y ir a comprar Hablas constantemente. Y como yo si no. supieras. No, hay tiendas a mí me gusta y de hecho en el centro comercial evito ir al piso de encima porque hay una tienda que me gusta mucho. Entonces, ¿qué ocurre? Yo evito, inclusive yo cuando vivía en Venezuela, mi mamá siempre me decía, vas a comprar otro jean, te hace falta otro jean. Y de verdad era dopamina, porque a mí me gustan mucho los jeans, pero no tenía necesidad, tenía una cantidad de jeans horrible. Entonces, ¿qué ocurre? Es tomar conciencia. En el caso del TDAH, ya es una necesidad que tienes que buscar un especialista. Yo porque tomé Ojo, a conciencia. ver, muchas veces esto nos convierte en seres excepcionales. Yo estoy segura que debe haber personas en el planeta que tienen una colección de guitarras eléctricas impresionantes que claramente no Exactamente. necesita y que son una forma de inversión. El problema es que cuando esta conducta repercute en mi seguridad a largo plazo en la persona divergente es una utopía.
O sea, pensar de Exacto. acá muchos meses va a ser el problema del retiro en personas muy jóvenes hoy. O sea, es la teoría del marshmallow. En Estados Unidos vos debes conocer esto, bueno, pero se los contamos a las personas que están conectadas. Un especialista puso un montón de niños con un malvavisco y les dijo, podés comerlo, pero si esperás 15 minutos, cuando la aguja llegue aquí, yo vuelvo y te voy a dar otro si no lo comiste, pero puedes comerlo. Y lo que vieron es que las personas que pudieron esperar, los niños que pudieron esperar, fueron personas mucho más exitosas en la vida adulta, porque el secreto del éxito es sostener, y es lo que nos cuesta tanto a las personas divergentes, ¿no? O sea, el secreto del éxito es sostener en lo intangible del tiempo. Claro. Sí, y fíjate una cosa también, esta parte de, por ejemplo, vamos a hablar de la población que es más pequeña, hasta los adolescentes. Los adolescentes tienen un manejo del dinero también. ¿Y qué ocurre? Hay una adicción constante a los videojuegos. Ellos pueden tener uno, pueden tener 20, pueden tener 30, y eso es una necesidad más vasta que cualquier necesidad. Por ejemplo, se están graduando y necesitan tener un traje y no, yo lo voy a gastar en un videojuego. Y esto se vuelve una adicción que se tiene que ir cuarteando porque inclusive nosotros como especialistas a veces tenemos que, yo me he puesto a ver juegos y me he puesto a jugar algunos juegos para ver cuál es el grado de agresividad, de impulsividad que genera este juego que lo vuelve tan adictivo. Y entonces, ¿qué ocurre con esto? Nosotros tenemos que darnos cuenta que ya la dopamina no es una dopamina muy positiva, porque lo está poniendo más alterado, más impulsivo. Entonces, ¿qué tanto te genera esta colección de cosas? ¿Qué tanto te genera esta obsesión de ir a comprar tanto esto? De que no puedes tener, por ejemplo, cuando hablamos del TDAH y algunos vicios, por ejemplo, el cigarrillo, algún tipo de cosa así, vemos que yo tenía un paciente que él no se iba a acostar a dormir si no tenía una caja de cigarrillo entera al dormir, y él no dormía fumando, pues dormía al lado con una caja de cigarrillo. Entonces son unas situaciones en donde el gasto del dinero es sin sentido. Entonces, esto es importante, Sí, que exista un mediador, como tú lo estás diciendo, que me haga tomar en cuenta que, por ejemplo, me gustan los videojuegos, ok, compras el videojuego, pero compras 2 por año y no compres 7 por año. ¿Por qué? Pues podemos ir mediando y tomar conciencia de que se vuelve un gasto demasiado grande. Y cuando hay adultos, también vemos, cuando hay adultos que tienen familia, es tanto la obsesión por la compra compulsiva que un presupuesto se desbarata totalmente y tenemos sí. una familia. Entonces, es una toma de conciencia de que tenemos que darnos cuenta cuando nosotros vivimos en un ente, que hay una persona con TDAH que tiene esta obsesión de gastar y gastar sin control, que necesita un apoyo terapéutico. ¿Por qué? Porque hay Sí. una impulsividad que no está bien llevada. Si yo, por ejemplo, Sí, yo te voy a ser honesto, o un monitor yo, intrafamiliar, porque aunque un matrimonio, por ejemplo, o una pareja mantenga cuentas separadas e ingresos separados, es de salud financiera y hasta de pareja, el poder tomar un día de la semana y sentarnos a contarnos los gastos, a contarle los gastos, por ejemplo, a nuestra pareja. Porque es un gesto de confianza y también es un monitor, ¿no? Es decir, ujú, yo recibí esta semana, no sé, yo hablo en números de Argentina, ¿no? 1 millón de pesos. Y no tengo o no tengo, me quedan 300 porque pagué esto y esto y esto. Y también le puede permitir, porque muchísimas veces también la persona neurodivergente en esta cuestión de la disforia, el rechazo, lleva en sus hombros muchos gastos de la economía familiar en pro de mantener la felicidad o de hacerse cargo y responder para que el otro no esté en disconfort. Entonces por decir, bueno, yo pagué a la señora que viene a ayudar a casa, yo fui al supermercado, yo compré carne, yo compré un regalo, y por ahí que la pareja diga, bueno, no, no, esta semana la verdad que compré cosas para mi trabajo, también pone al divergente en esta situación de muchísimas veces gastamos por otros. sí, yo pienso que eso Y tiene que haber decir, una balanza, porque en las, sí, y en el trabajo terapéutico, que por ahí a los terapeutas les cuesta mucho ver es, no necesitas dar cuestiones materiales para ser querido y aceptado, que también es exacto, una cuestión en el divergente, gasta para otros. Le compré un exactamente. regalo, le compré. Y el tercero que no puede faltar es el gasto hormiga, los pequeños gastos. Compro una gaseosa, compro cigarrillos, tengo sed, porque ahora tengo sed. Ese cerebro que no puede esperar, tengo sed ahora y estoy a 5 minutos de llegar a mi casa, pero voy a parar a comprar agua porque tengo sed ahora. Y ese gasto Exactamente. hormiga detona cualquier economía.
Sí, y fíjate que también existe este sistema de recompensa que utiliza el TDAH. ¿En qué sentido? El cerebro se va a sentir bien porque se va a tomar el agua ahorita, porque tiene la sed ahorita y no puede esperar los 5 minutos que tú me estás diciendo. Y entonces, ¿qué ocurre con esto? Es un impulso de sentirse bien, pero ese impulso tiene que regularse también, porque yo no puede ser que yo llegue a la casa y tenga hambre y tengo que pararme un momentico a comprarme una galleta sabiendo que me faltan 5 minutos para llegar a la casa. Yo puedo regular, darle la vuelta a esta situación. Ahora que esto que tú estás diciendo de que yo doy la satisfacción de comprarle a otros, también es una característica muy típica del TDAH, que yo busco recompensar a los demás dándole algo. Y eso muchas veces nosotros como mediadores o personas que viven en el entorno del TDAH, tenemos que tratar de limitar esto, porque ¿qué ocurre? La persona que vive conmigo me quiere mucho y me llega hoy con una borrita, o me llega con una galletica, o me llega con una cosita. Y yo debo llegar a un punto de decirle, mira, no puedes malgastar el dinero, porque él lo hace de manera inconsciente, él lo hace como una gratificación para mí, pero es algo que él no se da cuenta que al final esos poquitos, poquitos, poquitos se van desgastando. Ahora, muchas personas con TDAH dicen que sienten que el dinero se les escapa, que se le va de la mano, que aunque ganen bien, esto no tiene explicación. ¿Qué explicación neurológica concreta tú le puedes dar a esto? Yo le preguntaría a una persona divergente si, por ejemplo, puede tener reparo en todos los negocios o gente que observó cuando venía del trabajo a la casa. Y te van a decir que no, porque en ese momento iban enfocados en otras cosas. Y lo mismo pasa muchísimas veces con el gasto de dinero. No es que se les escapa, no hay atención en el efecto de ejecutar un pago. Por eso es tan importante que las personas divergentes traten de manejar en este mundo moderno la mayor cantidad de dinero que puedan en efectivo, que cuantifiquen que el dinero sí se va con el efecto visual de verlo irse. Porque el Okay. problema es que se ejecutan pagos digitales o se paga acercando el celular, entonces no hay registro del gasto. Entonces, como no hay registro y como no, y pedirle a una persona neurodivergente que registre por escrito sus gastos es utópico. Entonces, bueno, si no vas a Totalmente. poder registrar tus gastos por escrito, vas a tener que materializar tu dinero. O sea, o ir al banco o ir al cajero, retirar el dinero y pagar en efectivo. No tener el dinero en billeteras digitales o tener que pedirle a otro. O sea, Claro. forzar mi cabeza a que focalice la atención en el gasto que estoy ejecutando. Mi dinero lo tiene otra persona y esa otra persona tiene que pagar. Entonces, cada vez que yo tengo que pagar, le tengo que decir a alguien, paga esto. O saco dinero y pago yo, pero la sensación es real, o sea, no hay atención sostenida, ejecutiva, puesta en el gasto de dinero. Y si no, esto que digo, al final del día, monitores, una persona que me diga, ¿qué gastaste hoy? Yo gasté esto y esto, ¿y vos en qué gastaste? O Sí, darnos a nosotros exacto. mismos un presupuesto diario. Bueno, yo voy Sí, a y hay pasar. algo, hay algo claro que, por ejemplo, las personas tienen que estar, porque ¿qué ocurre? Yo recibo un número de dinero y a mí se me olvida con ese número en el TDAH, el agua, la luz, se me olvida todo si yo no lo tengo bien claro. E inclusive yo puedo tener una pantalla y en la pantalla yo tengo aquí en mi oficina que hay este gasto, este gasto, este gasto y claro, a mí me llegan la factura y yo lo veo. Y en el momento que lo veo, lo pago online inmediatamente. Pero ¿qué pasa con el TDAH? No lo va a hacer directamente online. Él tiene que operacionalizar con alguien, ¿cómo lo va a hacer? ¿Sí? Eso es lo que tú estás diciendo es así, pero tiene que haber alguien allí que él pueda utilizar de mediador, como lo dices tú, de mediador que él pueda funcionar en este aspecto. Mira, llegó el sobre de la luz, ¿qué hago? Ah, bueno, toma, saca este dinero aquí, ve y tú lo pagas. Mañana en la mañana lo primero va a ser esto. Inclusive, yo a las personas con quien trabajo siempre le utilizo una consigna. De hecho, trabajo a veces hasta con pulseritas de varios colores y ahí el pago de la luz, póngase la pulserita verde y él, ay, la pulserita verde era el dinero que tengo que pagar aquí y él ya lo tiene en la cartera y él va y lo paga. Entonces, nosotros nos trabajamos con algunas claves visuales, ¿ok? En Sí, ese o caso. automatizarlo, por ejemplo, dejar una billetera en la que son todos los pagos automáticos y cuando yo cobro sé que el 50% de mi sueldo automáticamente va a esa billetera, donde se paga Exactamente. todo. Sí, sí, pero por ejemplo, el recordar el día de repente yo le dije que él tenía que pagar la luz, pero en la mañana se le olvidó por completo. No, Si yo no, y hacer en el momento, o sea, no ahora lo hago. Ahora es ahora. sí, Lo ahora es pagás, ya, es ahora ya, ya. Parás, exactamente, parado en la mitad del comedor, te acordaste que tenés que pagar algo, lo haces en ese momento. Porque el exacto. ya lo hago no existe. Sí, y o dame un instante, tampoco existe, Y va cuando más, uno cobra sus sueldos, tiene que
ese día, el que cobra un cobro fijo, el que cobra un cobro fijo el día que cobra tiene que pagar todos los gastos fijos, aunque sean adelantados. Exacto, Porque una exactamente. persona con TDA muy severa no puede decir, bueno, yo especulo con que 10 días voy a poner este dinero a rendir, porque no va a suceder, se te va a atrasar el pago y vas a pagar intereses. Entonces, pagarlo el día que uno cobra, y si cobra en goteo, encargarse de que una persona haga el acúmulo de dinero y lo entregue una vez por mes. Sí, y Horribles fíjate que manejando emprendedores con TDA. horrible, horrible. Y sabes que eso de los emprendedores, yo te iba a hacer una pregunta. Por ejemplo, hay emprendedores que, por ejemplo, vamos a poner el caso de que el emprendedor esté trabajando en el caso de taxista, ¿ok? Él está trabajando de taxista, pero sigue en la casa sin pagar ningún servicio. Él sigue, solamente recibe su... Ahora, ¿qué pasaría con este chico que está siendo monitoreado por algún representante de la casa, pero él no paga ningún servicio? ¿Cómo tú puedes ponerle responsabilidad financiera si él no sabe que hay un primero de mes que tiene que pagar tantas cosas? Esto es importante que nosotros como adultos estemos claros, sobre todo las personas que están en el ámbito de esta persona, que nosotros no podemos seguir permitiendo que este adulto no tenga las responsabilidades que tienes en la casa, porque él tiene un TDAH. Él tiene que asumir las mismas responsabilidades, porque, bueno, porque él de repente se le olvide, ¿no? Él tiene uno que empezarle a enseñar cuáles son las claves para poder aprender, porque si no, no podemos llegar a tenerlo autónomamente. Bueno, que hay momentos que él se va a distraer, bueno, se vuelve a recapitular. Que es como tú dices, ya voy, no, es ya. Y una de las cosas tiene que, tú estás hablando de unas billeteras o de repente tiene una tarjeta. Y, por ejemplo, una persona agarra y me dice, mire, yo voy a salir con mi novia y bueno, nosotros vamos a pasar un fin de semana juntos. Yo tengo que estar muy claro que si yo le doy una tarjeta, eso va a ser algo horrible, porque él va a hacer gastos terroríficos. Entonces yo tengo que poner un límite. Mira, en la tarjeta tú tienes 100 euros, no puedes pasarte de él. Y bueno, es Pero mucho mejor sí, tarjetas prepagas que tarjetas de crédito. También una realidad es saber conocerse, ¿no? Por esto te digo, las tarjetas hoy en día se pueden usar muy bien si uno es una persona tremendamente metódica, pero si no hay que entender que las tarjetas son una cuestión de mega ultra emergencia y para algunas personas que les cuesta más manejarse y que tienen que quedar en la casa, o sea, y que no son para gastos superfluos. Y si no, una tarjeta prepaga. Porque también es una exacto. realidad que hay muchos pagos hoy que son digitales. Bueno, una tarjeta prepaga tiene dinero limitado. Sí, y hay una cosa también darle dinero, como tú le estás diciendo, un dinero concreto. Mira, vas a hacer una salida, bueno, yo pienso que con 50 euros está muy bien, distribúyelo, como sea. ¿Qué pasa con esto? Bueno, él va a tener sus hiperfocos, porque de repente va al centro comercial y está en una feria y él dice, bueno, yo quiero una hamburguesa, quiero un helado, quiero sushi, quiero esto, quiero lo otro. Bueno, tengo 50 euros. O es sushi o es hamburguesa. Sí, igual eso es como se hace con los adolescentes o los púberes, ¿no? Lo mejor es darles efectivamente el dinero y decir, esto es lo que vos tenés para gastar. Y en las primeras instancias, sobre todo con chicos, no intervenir. O sea, este es el dinero que vos tenés para gastar, que podés elegir gastarlo, podés elegir guardarlo, podés elegir ahorrarlo. Este es el dinero que yo te voy a dar hoy. Es como un jefe. Y vos elegís cómo hacerlo. Y uno ve en la conducta de los niños. Algunos lo gastan todo en el primer minuto, otros especulan un poquitito y algunos hasta eligen ahorrar. Pero también hay una realidad que es como cada uno ve la necesidad y la utilidad del gasto de dinero. Acá no estamos hablando de si una persona puede invertir, una persona puede crecer o una persona puede ahorrar. Estamos hablando de adultos que no llegan a cumplir con responsabilidades muy importantes mensuales o porque hacen gasto hormiga o porque hacen gastos impulsivos o porque están siempre endeudados. Entonces, evidentemente estos adultos funcionales necesitan monitores externos. Claro, yo pienso que ellos tienen que tener un monitor externo y algo importante, ellos, el tema de la decisión a veces es muy complejo, entonces hay que estar muy claro de algo. Tú vas a salir y tú eres el responsable de lo que tú vayas a decidir. Y en caso que no sepas cómo decidir, bueno, puedes hacer un contacto conmigo para que yo te pueda enfocar. Pero tú tienes que tomar las riendas de la decisión y de lo que tú tienes como gasto económico. Yo tienes aquí un límite de un dinero. Ahora, ¿de qué manera puede influir la hiperfocalización en las características del TDAH en caso de los hábitos de consumo?
Por ejemplo, la hiperfocalización puede llevarlo a gastar en exceso en algunos casos. Sí, porque es la justificación, o sea, el adulto que es inteligente, o sea, no es negligente. O sea, cuando te dice, no, pero yo gasté en esto porque lo necesito porque yo necesitaba la correa para mi bajo, porque yo estoy tocando y si no tengo una buena correa, este instrumento es muy caro y se va a caer y se va a romper, entonces de verdad lo necesito. Y cuando compré la correa y necesitaba las trabas, porque si no, si la correa no traba bien, igual se va a caer y bueno, y yo como tenía las trabas, necesitaba además mejorar la línea, porque entonces siempre hay una explicación. Y el Ujú. hiperfoco, como tiene mucho conocimiento, no sé, una persona, bueno, yo me compré jean, en tu caso. Y bueno, pero yo, mamá, me compré este otro jean porque cambié el saco. Y mi saco ya no combina con los jeans que tengo. Y aparte, ¿cómo era el trabajo con el jean usado? Tiene que ser un jean nuevo. Y yo no voy a tener un buen trabajo porque mi jean está viejo. Entonces me compro un jean nuevo porque quiero un mejor trabajo. ¿Qué imagen voy a dar? Y además necesito otro jean para ir a la facultad porque no puede ser el mismo. El hiperfoco da herramientas mentales para justificar el gasto. Siempre las personas que hacen skincare. ¿Cuál es el principio de gastar tanto en skincare? O sea, la gente gasta cosas que usa 3 veces en la cara, no hay forma que se absorba toda esa cantidad de productos. Y bueno, no, pero sí, porque si no me arrugo, no, porque si no se me cae la cara, no, porque si no voy a tener acné, no, porque si no uso esto, ¿para qué compro lo otro? O sea, yo compré el tónico porque si no la crema que es carísima no se absorbe. Siempre hay una explicación. En realidad no necesitamos nada, más que la muda de ropa que tenemos puesto, comer todos los días y un techo. Todo lo otro es neurodivergencia. La mayoría de la historia del consumo del mundo tiene que ver con la dopamina. Las redes Exacto. funcionan a través de dopamina, el consumo funciona a través de dopamina. Llenamos huecos de espacios de placer que no se llenan con interacción humana, que es la que verdaderamente genera dopamina de la buena, con cosas que tienen una duración fútil y que automáticamente después de que yo apreté comprar estoy pensando, ¿para qué lo compré? Exactamente. ¿Por qué No, las y después que suscripciones? ves la cuenta que ves que está La en cantidad de cero, suscripciones sin sentido que tienen las personas divergentes que no dan de baja, ¿por qué? Porque el mercado sabe que entrar a un mail, dar de baja, mandar, poner, suspender la suscripción, es un trabajo para un cerebro divergente horrible y que poner prueba gratis de una semana es divino. Mirá, estoy haciéndome una ganga, voy a tener esto una semana gratis. No, exactamente. no hagas la prueba de una semana gratis porque no vas a cancelar la suscripción. Hay un calendario para TDA que dice, y esta suscripción caduca automáticamente en 7 días, porque sabemos que sos divergente y que si no te es útil tampoco la vas a cancelar y te vas a endeudar. O sea, fíjate qué Exactamente. nobles los creadores de la aplicación. Ve. Ahora, por ejemplo, cuando nosotros hablamos, Laura, que las personas con TDAH suelen gastar por todo y por nada, y a veces esos gastos no son restrictivos, ellos gastan y ¿a qué se debe esa polaridad tan marcada de que el gastar tan excesivo? ¿Solamente por la dopamina o porque ellos no tienen un esquema restrictivo? No, de hecho están las dos versiones de la divergencia. En general, divergente cuando llega al caos, entra en un modo mega hiper restrictivo de consumo, súper restrictivo de consumo, porque justamente lo que cuesta en la persona con divergencia es la flexibilidad. O sea, la falta de flexibilidad no es solo de las personas con autismo. La mayoría de los divergentes tienen cuestiones en la flexibilidad. Ok, Entonces, no hay fin porque por algo tenemos tanto riesgo de consumo y la gente entiende que consumo es solo consumo de sustancias. No, no, el consumo es consumo. No hay fin hasta la autolesión porque justamente la persona divergente entiende que eso está mal y debe castigarse. Entonces el pago de mis deudas es el castigo que yo merezco porque no puedo regularme. La exacto, adicción es a comprar, la adicción es al juego online, la adicción es a los juegos en red, la adicción es al tabaco, la adicción es a las drogas, la adicción es incluso al sexo. O sea, las personas divergentes son todo o nada, por algo son intensas. Y sí es búsqueda de dopamina, lo que pasa es que las neuronas se adaptan a la cantidad de dopamina rápidamente. Entonces necesito un impulso mayor para generar la misma descarga de dopamina. Entonces es exacto. una escalada que no tiene fin. Fíjate si no estos influencers que vemos en redes que están saltando entre rascacielos. O sea, háblame de necesidad de dopamina.
O sea, la pared de 1 metro se convirtió en una de 2, la de 2 se convirtió en una casa, la casa se convirtió en un edificio y el edificio se convirtió en cosas espantosas que no puedo ni mirar en el celular porque me dan un vértigo impresionante. O sea, la búsqueda de dopamina no tiene fin porque las neuronas se adaptan a la dopamina que aparece en el cerebro y ya no están desensibilizadas, salvo para cuestiones más gratificantes. Por ejemplo, los niveles de dopamina de la interacción humana, como tienen un pulso de descarga más lento, no es como una descarga violenta, generan menos adaptación. Por eso hay que tratar de buscar estímulos dopaminérgicos que sean no tan explosivos, música, cantar. Y es lo que yo le digo a las madres cuando me dicen que van a empezar una actividad. ¿Por qué las personas con divergencia abandonan sus hobbies? Porque el hobby tiene que ser lo suficientemente difícil para que genere un desafío, pero no tanto como para que no lo logre. Porque cuando la persona divergente no lo logra, se frustra, se aburre y lo deja. Es muy, Mm. admiro a los divergentes que tienen una pasión, la sostienen y son exitosos en eso, porque realmente hablan de una fuerza de voluntad impresionante. No, ok. Sí, porque fíjate que eso lo que tú has dicho es muy cierto. Y por ejemplo, yo te voy a poner el caso, ya estoy hablando de un adolescente, que no, ya no estoy hablando de los adultos como tal, que él tiene diferentes intereses. Por ejemplo, él le gusta mucho pintar y de hecho es de ese adolescente que va para una tienda y se compra un lapicito, se compra un marcadorcito. Tiene los 800.000 marcadores, los 800.000 lapicitos, pero él tiene algunas dificultades motoras y no hace de repente, no escribe derecho o no pinta derecho, pero él intenta y él sabe que no está bonito, pero él sigue intentando. Él es un niño que no desiste, pero tiene todas las características. Primero es excesivamente gastivo en ese tipo de materiales. Tú le dices, ¿cuánto te costó esto? Esto me costó 5 euros y es un bolígrafo lo más simple que puedas haber. Y él te dice, salió barato, ¿verdad? Y yo digo, no, eso es horrible, realmente caro. Y entonces, ¿qué pasa con él? Él no desiste porque tiene una autoestima alta, no le interesa, el dibujo no quedó bonito, pero para él es fantástico, él es un artista y punto. Pero eso que tú estás diciendo es buscar un hobby que pueda ser, pueda él tener un gasto, pero que él siente que va a ser un interés. Yo pienso que va a ser un pintor, un artista abstracto, con sus gustos y su manera, porque él vende su diseño y le gusta. Ahora yo te pregunto, el papel, por ejemplo, del estrés, de la ansiedad, también genera un impacto en la decisión financiera. Por ejemplo, ellos con la impulsividad son, por lo menos él es capaz de comprar toda una biblioteca con marcadorcitos, y también los llaveritos son un interés para él gastar y gastar y gastivo. Eh, el papel de este tipo de emociones, la ansiedad, el estrés, repercuten en la parte financiera de una manera notable en el TDAH. ¿Qué nos puedes decir A de ver, eso? las comorbilidades de salud mental, la ansiedad, la depresión, la angustia, los ataques de pánico, terminan siendo una comorbilidad, sobre todo cuando el gasto en la persona con TDA viene a cubrir otros déficits, ¿no? Y muchas veces tiene que ver con esto de al no poder obtener gratificación por otras cosas y sentir que fracaso en otras áreas de mi vida, necesito llenar esos espacios con consumo, ¿no? Pero muchas más veces yo las veo presentes cuando la persona no sabe cuál es su condición. Entonces sí, la ansiedad puede generar compras compulsivas, porque de vuelta necesito alivio. Entonces el apretar el botón y decir comprar genera mejora de mi ansiedad y la empeora. Cuando llega el producto, lo están embalando. Por eso muchas veces las Mm, personas con ansiedad no tienden tanto a compra online, sino a compra real o a juego online. Tienden a ok, algo que sea más rápida la gratificación. exacto. Cambia el estilo de gasto, pero no mejora el gasto, salvo que es una depresión muy profunda, ¿no? En general las personas que tienen depresión tienden a gastar mucho menos. También a recaudar menos, ¿no? Sí, no, y hay otra cosa también, es cuando tú prometes algo que vas a adquirir y de repente, bueno, por ejemplo, a Miguel, que es la persona que te estoy hablando, tú le dices, mira, Miguel,
eso que tú me estás diciendo, yo mañana lo voy a adquirir y tú lo ves mañana y por X no se lo vas a dar en la mañana, se lo vas a dar en la noche y eso es una ansiedad espantosa Sí. porque no lo tienes, porque no lo tienes, porque no lo tienes. No, y Entonces la yo, ansiedad también hace esto de que el pensamiento catastrófico también de la divergencia, ¿no? A ver, si yo venía ahorrando y no quería usar la tarjeta y la usé para comprar una hamburguesa, bueno, ya que esto compré la hamburguesa, compro la campera, el saco, el jean y las botas, porque total ya usé la tarjeta. O sea, esto de decir, bueno, no, pero exactamente, puedes parar, puedes detener el daño en un momento. Y no, el daño es todo o nada, es esta forma dicotómica de ver la vida de la persona divergente de todo o nada. O sea, si sí, ya perdí el día, bueno, exactamente, ya no voy a hacer nada porque el día está perdido. Y pero son las exactamente, 3 de la tarde, te queda un montón de día, podés hacer otras cosas. No, ya está, ya no hice nada. Ahora no quiero hacer nada. Me fue mal en una materia, entonces ya no me esfuerzo más en todo el año, porque total, ya me fue mal en una materia y no voy a ser abanderada. No, pero no te lleves las otras materias a marzo. no, y fíjate que, por ejemplo, lo que te hablo de los lápices. Por ejemplo, él tiene uno que sea de un oso. Entonces él dice, bueno, pero el del oso me fue tan bien y tú dijiste que pinté bien, yo puedo comprar el de la jirafa, el del pato, el del no sé qué. Y yo le digo, no, porque el del oso ya me parece que fue demasiado caro. Y Tron Bueno, pero ahí tira hay que todos los poner el lápices. foco no en el lápiz, sino en la persona. Pero el que dibujó fuiste vos, no el lápiz. El dibujo se Exacto. lo bien porque lo hiciste vos. El lápiz es anexo. O sea, Sí, tu amiga vino a tu casa pero no por la fíjate que comida que vos hiciste, sino porque quería comer con vos. sí, pero a lo que quiero llegar a este punto es lo compulsivo para querer comprar, para ¿Sí? seguir comprando. No es porque el lápiz fue mágico, es que quiero comprar, quiero tener 800 animalitos con el bolígrafo. Y Pero vos no es, dijiste tener, poseer, contar, cuantificar, mirar, es tan importante en divergencia. Por eso si yo poseo, yo soy. sí, es una cosa impresionante. Ahora fíjate, desde el punto de neurología hay la diferencia de la dificultad que tienen las mujeres con TDAH en la comparación de los hombres. ¿Por qué existe esa diferencia de cómo viven las mujeres, cómo viven los hombres? ¿Cuál es la diferencia? Hay muchísimas diferencias, las diferencias en el estilo de consumo son muy diferentes, por algo hay tanta, a ver, el 70% de la propaganda mundial está pensada para mujeres y no para hombres, porque se sabe que las mujeres compran más, porque las Ujú. mujeres consideran que hay muchísimos más objetos de la vida cotidiana que son necesarios que los hombres. Si pensamos en el arreglo de una mujer estándar, por suerte esto viene cambiando un montón, ¿no? Pero el maquillaje y el pelo y la tintura y las cejas y mi pestaña y los dientes y la ropa y los aretes y lo que tengo en el cuello y mis zapatos, cuando en general el estilo de consumo de los hombres es como más minimalista. Y en general la mujer no solo compra para sí, sino para la familia ampliada. Entonces el hombre es raro que le compre cosas a sus hijos, es más raro. Sucede un montón, pero no es lo más habitual. Entonces la mujer no solo gasta para sí, y compré para los chicos, y compré para la casa, y compré sábanas, y compré toallones. O sea, yo le preguntaría a la gente que trabaja en blanquería, por ejemplo, cuántos de los que consumen y compran son mujeres y cuántos hombres. Entonces la mujer compra más porque compra para sí, compra para otros, compra para ser aceptada y porque aparte comprar le da un poco más de poder, porque es una realidad, mal que nos pese, que las mujeres estamos en situaciones de desmedro de poder. Entonces, tengo es esto, yo tengo, yo soy. La mujer consume más, pero el hombre cuando gasta hace gastos más grandes. O sea, el hombre, por ejemplo, se endeuda, el hombre consume más, tiene muchas más dificultades en consumo problemático. Por ejemplo, Mm, juega ok. más online, el hombre, por ejemplo, juega juegos de deportes online, apuestas online, y es mucho más complicado y más problemático, o hace gastos mucho más grandes, un viaje, vehículos. O sea, cuando se endeuda peor, Ok. en volúmenes más grandes. Las mujeres hacen un volumen, un tremendo gasto hormiga Ok. y el hiperfoco varía. Entonces también, o sea, la industria cosmética vive de las mujeres y del Ok. consumo de mujeres. Y bueno, imagínate disforia al rechazo, consumo de mujeres y industria de cosméticos. Es un boom. O sea, el boom del beauty coreano depende de un montón de mujeres neurodivergentes tratando de encajar. A la necesidad de encajar y de esto de ser todos iguales, que un poco favorece las redes, se suma esta Ujú. sensación de que no encajo y nunca soy suficiente. Entonces no hay crema, parche, tintura de pelo que alcance y encima está a un clic de distancia.
Exactamente, exactamente. Y de hecho, nosotros cuando vemos a las mujeres con TDAH, es difícil que encajen. Siempre no existe un color específico que le guste. De repente tienen 800.000 colores y no saben cuál es el que le atinó. Es muy cierto. Ahora, ¿qué consideras o cuál consideras tú que podría ser la etapa con más dificultad en lo que se llama la materia del dinero en un TDAH? Y yo creo que esta transición, ¿no? Entre la adolescencia y el joven adulto. Cuando realmente aparece la independencia y yo tengo que empezar a manejar mi dinero, porque siempre la sensación de que es esto del, ¿no? Del desafiar el límite, ¿no? De desafiar los límites. Entonces, el adolescente tiene, divergente, tiene mucho esta sensación de que el adulto que me controla es la barrera que debo vencer. Entonces, en realidad creen que yo soy así, pero yo puedo manejarme perfectamente y entonces cuando tienen sus primeros sueldos hacen desmadres totales, como el adulto joven que tiene una tarjeta por primera vez y cree que es mágico, o sea, que es magia, que pasa la tarjeta y la paga nadie el día de mañana. Por eso es tan importante que los padres tengamos una conducta responsable y educativa en el manejo del dinero de nuestros hijos. Y Sí, explicarles, por ejemplo, que el verdadero gasto de una comida no es lo que yo gasté en el supermercado, sino los platos que compré para comer, el mantel que está sobre la mesa, la luz que gasto, el gas, que ellos vean nuestros pagos, que sepan cuánto gastamos en un viaje, cuánto es un sueldo promedio, porque si no, de vuelta favorecemos y avalamos esto del pensamiento mágico, ¿no? En los adolescentes. Y la transición hasta la vida adulta es feroz. Estos jóvenes adultos que viven en sus casas tienen una sensación del valor de la vida real y real, porque para ellos es el exacto. pequeño sueldo que cobran que les permite los lujos y los gustos cotidianos y no el tener que pagar internet, el tener que pagar el gas, la luz, no sé, la persona que ayuda en la casa si es que hay, el reemplazo de toallones en una casa. O sea, esto a los adolescentes a veces les cuesta un montón de ver. No, y tú sabes que hay una cosa tan importante que yo lo manejaba mucho con un paciente que tenía, que él estaba en esa etapa de transición entre adolescencia y adultez, que era un niño que prácticamente su familia le regalaba dinero y la mamá lo guardaba en una cuenta. También le regalaban otras cosas, pero le regalaban dinero, sé que él regalaba dinero. Y él era un niño que tenía esa particularidad de que él donde iba siempre rompía algo, siempre, siempre rompía algo. O rompía una cajita, rompía un objeto, rompía algo. Y en esa unidad donde yo estaba, él siempre partía algo. A veces le daba impulsividad, partía una caja o partía esto. Y se reportaba lo que él partía, lógicamente. Y la madre utilizaba esta estrategia que decía, bueno, rompiste la cajita, no hay problema. Del dinero que tú tienes en tu cuenta, vamos a comprar la cajita. Y íbamos y ella iba y compraba la cajita. Y él siempre decía lo mismo, de mi dinero. Y entonces, sí, la mamá decía que sí. Y por supuesto, compraron caja, compraron la pala, compraron la basura, la, el paño de coleto, una cantidad de cosas que él partió. Pero eso era una manera también de él tomar conciencia. Y de hecho, cuando él ya llegó a la adultez, él me decía a mí, oye, la cuenta me quedó baja porque de verdad tantas cosas que tuve que pagar. Pero es una manera, si te pones a ver, de concientizar al muchacho de que él, y de hecho decía otra vez, otra caja tengo que Sí, pagar porque él pero rompió. ahí el problema somos los adultos, porque por ejemplo muchos chicos tienen mensualidad, pero cuando se les acaba subvencionamos los adultos. Se acabó, se acabó. ¿Y Exacto, qué vas a exacto, comer en el colegio? Vas a tener que buscar algo de casa. Y la otra que es muy buena es, los chicos de hoy ya no les importa ahorrar dinero, pero sí tiempo. Entonces, por ejemplo, decir, perfecto, vos tenés 20 minutos por día para jugar a la Play. Y si colaboras con esto o esto, puedes ganar 10 minutos de Play. exactamente. O 10 minutos de tiempo libre para el fin de semana. Yo siempre trato que el premio no sea tecnología, pero a veces en los adolescentes es muy difícil. Entonces, pero que ellos entiendan que el valor del esfuerzo, en definitiva, siempre es tiempo, tiempo libre, tiempo para jugar, pero que hay un intercambio. No, y también es también muy valioso el tiempo como un factor de dinero. ¿En qué sentido? Por ejemplo, yo necesito que él practique una actividad deportiva, por ejemplo, la natación, y yo utilizo el tiempo de repente del juego, que sé que es importante para él también, pues, porque el juego yo lo puedo tratar de bajar, pero también es importante, la distracción de él también es importante, porque tampoco yo puedo
clausurar así el juego porque sí. Y yo decirle, bueno, te voy a dar 10 minutos y tú vas a ir a tu natación perfectamente. Y él va ganando esa habilidad y también se torna en algo positivo, de ahorro para mí, Ah, porque y su cerebro necesita oxígeno de esa actividad. obvio. Y mostrárselo efectivamente. Me acuerdo que cuando mi hija era muy chiquitita una vez, ellas son muy buenas, no piden nada, ¿no? Pero cuando era muy pequeñita, una de ellas me dijo un fin de semana que quería algo, comprar algo. Entonces estábamos sentados en el sillón mirando una película y yo me levanté y fui hasta la habitación y me puse la ropa de trabajo y volví. Entonces cuando ella me ve me dice, mamá, ¿qué haces? Y digo, voy a trabajar y voy a conseguir dinero para comprar lo que me pediste. Entonces ella me miró, claro, le digo, o sea, el dinero yo lo obtengo con horas de trabajo. Entonces lo que vos querés sale 3 horas de mi trabajo. Yo me voy 3 horas y cuando vuelvo traigo lo que vos querés. Y ahí ella asoció, claro, el tiempo es dinero. Porque si no, ella me había dicho, vamos a ese lugar donde vos apretás unos botones y sale plata. ¿Cómo le explicás lo que es el dinero a un nene chiquito? El dinero es Exacto, tiempo. el dinero es tiempo. Entonces ella dijo, ah, ella asoció, claro, vos trabajás y por tanto tiempo de trabajo te dan dinero. Entonces a veces cuando era más chiquita me preguntaba, ¿cuántos días tenés que trabajar para que nos vayamos de vacaciones? Porque si no hay una asociación pragmática, es muy Pues, difícil que valoren el esfuerzo de los adultos y existe esto de la recriminación, te vas a trabajar porque no me querés, no, me voy a trabajar porque quiero y también una cuestión propia, no solo por el dinero, también para progresar. Pero sí, no se puede progresar si no hay un aporte de tiempo. Por eso a veces gestionarles con tiempo a los chicos, por ejemplo, bueno, si me ayudas a limpiar, a la tarde tenés 1 hora para que vayamos al parque, pero que sea un intercambio y que también el adulto sea el que regule. Si te doy una mesada, se acaba y se te acabó, porque nadie, tu patrón no te dice, o tu jefe, ay, pobre, te gastaste toda la plata el 15 y faltan 15 días de mes. Y no, arreglátela, pues yo ya pagué mi sueldo. mira, yo recuerdo que cuando yo iba al liceo, mi mamá me mandaba la merienda y nos daba un dinero para subir en una camioneta a la casa. Y yo una vez de graciosa agarré el dinero y lo gasté en la cantina. Y yo tuve que subir a pie hasta mi casa. Entonces era así, la negociación era así, ese dinero era para la camioneta. Usted, bueno, usted resuelva cómo llega, cómo llega. Y Y tiene que bueno, pero ser así. esta necesidad de los adultos de esta generación que no puede sufrir, no puede estar expuesto al malestar. Entonces no se Sí, crece si no hay un poquito de disconfort. El cerebro es muy vago para aprender. Y si no hay necesidad de esfuerzo, no va a generar dendritogénesis. Y no va a establecer estrategias creativas para poder resolverlo. saludos a las personas que se están conectando. Ahora, ¿qué herramientas, por lo menos a nivel de basadas en la neurociencia, nos podrías dar así unas recomendaciones o unas mejoras para que las personas con TDAH tengan mejores decisiones financieras? Por lo menos decirnos tres. El que tenga recursos, hay un montón de personas trabajando en coaching financiero, es espectacular porque eso permite tener un monitor externo y somos hijos del rigor. Entonces yo tengo que dar explicaciones a alguien que hice con mi dinero ese mes, es mucho más fácil que sea ordenado con mi Mm, dinero. Eso sí que no es un gasto, es una inversión, claramente es mm, una inversión. Segundo, el que tenga parejas confiables y quiera construir una relación saludable, es importante hablar de dinero en la pareja porque el otro, cuando no es divergente, funciona como un re buen monitor externo. ok. Tercero, si se tienen billeteras, tener varias billeteras y usar las aplicaciones para poder poner en inversión el dinero y no tenerlo que cuando entro a la billetera veo el dinero que tengo. Cuarto, tratar de tener en efectivo la mayor cantidad de dinero que yo pueda. Y después tener proyectos. Para el divergente es mucho más fácil ahorrar para algo que ahorrar. El ahorrar por ahorrar siempre tiene una salida necesaria y urgente, para lo cual tengo que usar esto. Entonces, ahorrar para algo es mucho más fácil. Ahorrar para un viaje, ahorrar para una vacación, poner un monto real y tratar de establecer una forma de ahorro real. Y después los monitores externos. El que es independiente y puede hacerlo, administrativos y secretarios de confianza, el que trabaja con pagos, pedir a los lugares donde le pagan que les rindan una vez por mes y no semanalmente, tener todo en débito automático, guardar bajo 36 llaves las tarjetas de crédito y usarla solamente para cosas 36. Si es posible, dárselas a otra persona a la cual se la podemos pedir para usarla, no No, pero tenerlas verdad, nosotros, es verdad. no tener las tarjetas cargadas en el celular, no Sí. tener, salir de todos los hot posibles, hot day, hot Monday, hot Friday, es
el Cold Saturday. El Hot Friday es un Cold Saturday, o sea, no. Y la otra es las cosas que no sean inminentes de comprar, comida o salud, dejarlas en el carrito 24 horas antes de comprarlas, antes de pagarlas. Y hacer terapia. Las personas con diagnóstico de neurodivergencia tienen que tener una neuropsicóloga que haga seguimiento de la persona al menos quincenalmente. Ok, ahora te pregunto una cosa, ¿la medicación en el TDAH tiene algún impacto en esta parte de gestionar el dinero? Siempre. Siempre porque la medicación funciona muy bien equilibrando las funciones ejecutivas superiores. Siempre. Siempre, siempre. Yo escucho muchos adultos que me dicen, si ya llegué a esta edad, ¿para qué me voy a diagnosticar? Entonces digo, bueno, si llegas a tener celiaquía, no te diagnostiques porque ya llegaste a esta edad. Si tenés colon irritable o fibrosis quística o fibromialgia o lo que tengas, no te lo diagnostiques si ya te llegaste a esta edad. El tratamiento siempre es combinado y se arma en base a la persona. Y muchísimas veces el tratamiento médico es iatrogénico no usarlo. O sea, los médicos tenemos que entender que la persona tiene derecho a decidir cómo quiere avanzar. La medicación hace que haya dopamina saludable en momentos críticos del día en mi cerebro que hagan que yo no necesite buscar dopamina en otro lado. La dopamina ya está en mi cabeza y es mía. No la obtengo de ningún otro lado, es mía. Ok. Ahora, Laura, ¿en dónde te puede conseguir la gente en las redes sociales? @DRA Laura Corredera. Y mi Ok, página www.lauracorredera.com. ok, Laura, ahí hay un espacio abajo que dice comentar. Tú podrías escribirlo allí mientras yo voy cerrando aquí el Sí. live. Bueno, en el día de hoy tuvimos este tema muy interesante acerca del manejo del dinero en el TDAH y tuvimos como gran invitada a Laura Corredera. Y mi mensaje del día de hoy es para ti, persona que tienes con TDAH, que tienes que tomar conciencia de una realidad. El manejo del dinero es algo difícil, por tanto tienes que tener un soporte de que tienes que tener los gastos automatizados, de que se puedan cobrar inmediatamente en el momento que los recibas. Tienes que tener a alguien que monitoree tus gastos, tener a alguien que te pueda administrar los gastos y sobre todo tomar en cuenta de que existe la ansiedad y la impulsividad hacia las compras. Tú eres el único que puedes decidir cómo regularlo y regularlo es bajo terapia y bajo medicación. No hay otra alternativa. Tú eres el garante de tu éxito financiero. Durante muchos años pensamos que nuestros gastos eran de manera impulsiva porque no sabíamos cómo controlarlo. Si hay manera de controlarlo y tú eres el responsable de ello. Y para eso está Laura Corredera y está María José Suárez, yo como especialista en el TDAH y ella neuróloga también especialista en el TDAH y estamos aquí para acompañar tu proceso. Muchísimas gracias, Laura. Un Muchas fuerte gracias a abrazo, vos. Un mucho gusto y un corazón. placer verte siempre. Y bueno, estamos para cualquier situación, para todas las personas que se conectaron y tienen que seguir ahí ese contacto de la doctora Laura Corredera y ahí tiene su página web para cualquier contacto. Muchísimas gracias, Laura. Muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron y nos vemos en otro domingo de live donde el encuentro especial porque tú eres el protagonista. Chao, muchísimas gracias. Chao. Adiós.